Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de hacer iglesia a través de la oración, que es una de las herramientas más poderosas de los hijos de Dios. Y bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a darle lectura para comenzar al libro de los Salmos, capítulo 77. La escritura dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Acordábame de Dios y gritaba, quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenías los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Acordábame de mis canciones de noche. Meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra suya para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Acordaréme de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, en santidad es tu camino. Oh Dios grande como el Dios nuestro. ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas, temieron y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo. Estremecióse y tembló la tierra. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El salmista está recordando al Dios que ha actuado en el pasado y obviamente comienza diciendo: con mi voz voy a clamar a Dios. Porque hermanos, cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho atrás en otros tiempos, nosotros volvemos a decir: voy a clamar al mismo Dios que clamé ayer en la dificultad, en el dolor, en la circunstancia. Es el mismo Dios al cual hoy voy a clamar. Y aun cuando el salmista describe la condición en la que se encontraba, él precisamente comienza diciendo que va a clamar a Dios. Y esa es la oración, que nosotros clamemos a Dios. Son tiempos donde aprendemos sobre este tema y lo que debemos hacer es llevarlo a la práctica. Y entonces acordarnos de todas las cosas que Dios ha hecho. Y por muy difícil que sea la circunstancia que estemos pasando, clamemos a Dios. Si es verdad que hay ocasiones, en lugar de acordarnos de lo que Dios ha hecho atrás y nos ha bendecido y nos ha librado, nos quisiéramos quedar ahí estacionados en el dolor que sentimos, pero es tiempo de volver a clamar a Dios y de decirle: Señor, escúchame. Sé que en otros tiempos he tenido inclusive los ojos hinchados de tanto llorar por la situación, pero es porque clamé a ti. Entonces hagamos lo mismo en estos días, aun cuando la situación se ha vuelto más crítica, más difícil y más dolorosa. No vayamos a otro lugar, sino es a la oración, clamando y buscando el rostro del Señor. Nos da gusto que nos acompañen. Vamos a hacer una oración para ir a la Escritura, pero este salmo puede bendecir nuestros corazones. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad de recordar en tu palabra, Señor, que las ocasiones en las cuales hemos estado en dificultades, hemos pasado por situaciones difíciles, Señor, hemos clamado y tú has estado ahí para escucharnos. Nuestros ojos, Señor, quizá en el dolor han estado anegados de tanto llorar, Padre, por la situación, por la dificultad, Padre, pero más que nada queremos tenerlos anegados en llorar delante de ti, clamando, buscando tu presencia, reconociendo que no hay nadie que nos pueda ayudar si no eres tú, así como ayudaste a nuestros antepasados
cuando clamaron a ti. Ayúdanos a clamar en estos tiempos. Nuestros corazones quizás sienten desfallecer, Padre, pero tú estás con nosotros. Que nuestro aliento, este aliento que nos prestas, pueda ser usado, Señor, y estas lágrimas puedan ser derramadas delante de ti con un clamor interno de una necesidad real, de una necesidad honesta y genuina, Padre, porque solo tú nos puedes ayudar. Ayúdanos a recordar las ocasiones en las que ha habido dolor en nuestro ser, ha habido circunstancias, pruebas, dificultades, y tú, Señor, nos has escuchado, has inclinado tu oído a nuestro clamor. Ayúdanos, Señor, a gastar la energía, las lágrimas, el deseo, el corazón, unidos, Señor, a ti, para decirte, ten misericordia, Señor, porque no se han acabado tus misericordias, no se ha terminado, Señor, tu bondad, tu amor, aun a pesar de que nos hemos equivocado. Tú vienes, Señor, en los momentos en que te llamamos y te invocamos. Te damos gracias por este tiempo en el que podemos aprender de tu escritura. Limpia nuestros corazones, Padre, con el poder que hay en las aguas de tu nombre, muerte y vida, Señor, y permite, Padre, que nuestras manos estén santificadas y nuestros pies, Señor, estén limpios para poder acercarnos a tu mesa y poder tener la oportunidad de ir a la cruz del Calvario, a ese lugar donde hay abundancia de vida a través de tu sacrificio, y poder echar mano, Señor, en arrepentimiento, acercarnos, Señor, pedirte perdón por lo que hemos hecho y lo que hemos pensado y lo que sentimos, Padre, y aun cuando no lo decimos, lo pensamos y lo sentimos en nuestro corazón. Perdónanos, Jesús, límpianos, somos culpables, somos pecadores, Señor, pero eres tú el que nos salvas, eres tú el que vienes a obrar en favor nuestro. Quita la maldad de nosotros, Señor, y permite que la vida que derramaste en la cruz del Calvario a través de cada una de tus heridas puedan venir y santificar la vida que nos prestas, Padre. Ven con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, y consume la escoria, consume la maldad de nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú seas el Rey, queremos que tú seas el juez justo que se sienta en el trono de nuestro corazón. Quita la necedad, la insensatez, Señor, que toma lugar para querer gobernar. Solo tú sabes hacerlo, solo tú puedes gobernar, porque eres el juez justo. Nosotros somos injustos. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a lidiar, quita y ayúdanos a llevar a la cruz del Calvario todas las maldades que hay en nosotros, porque en cada día, en cada experiencia nos dejas ver la condición interna de nuestra vida espiritual. Pero por amor de tu nombre, Señor, ayúdanos a acercarnos y que el fuego de tu Espíritu Santo, Padre, venga a consumir. Queremos estar sobre el altar como una ofrenda del todo quemada, Señor. Ayúdanos a permanecer ahí atados por esas cuerdas de amor, Padre, porque eres tú el que nos has enseñado a amar, eres tú el que nos has enseñado a entregarse como un sacrificio vivo, de olor grato, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a caminar en estos últimos tiempos con toda la sencillez y la honestidad que tú requieres de nosotros, Padre. No permitas que volteemos hacia los lados, porque la meta sigue siendo tú. El fin, Padre, de todas las cosas eres tú. El llamado, la vocación a la cual estamos invitados, Padre, es a acercarnos y ser parte de ti. Ayúdanos, Jesús, ten misericordia y ven, Padre Celestial, con tu precioso Espíritu Santo y consume lo que hay en nosotros que no te agrada. Quita la mentira, el odio, el enojo, Señor, las tinieblas. Quita, Señor, lo que no es de acuerdo a tu naturaleza santa y pura, y permítenos vivir en este planeta Tierra conforme a tu plan maestro y al propósito eterno de tu voluntad divina. Te damos gracias, Jesús, por estos tiempos donde nos podemos acercar y aprender de tu escritura. Gracias por escucharnos. Gracias porque cuando te invocamos, tú estás ahí, Padre, eres omnipresente. Gracias porque estás con cada uno de nosotros. Bendice el corazón, la vida de cada uno de tus hijos, desde el más pequeño, Señor, hasta el hermano adulto mayor. Cualquiera, Señor, que tenga sus necesidades, ayúdanos a entender que tú eres nuestra primer necesidad, de acercarnos y de tenerte cerca y de sentirte y de vivir de acuerdo a lo que hemos oído a través de tantos años de tu palabra.
Te damos gracias, Jesús, y permite que en esta hora, al abrir tu escritura, nosotros podamos ser bendecidos. Los ojos de nuestro entendimiento se puedan abrir, Señor, y descubramos una nueva verdad que nos va a salvar, que nos va a levantar, que nos va a poner, Señor, en el nivel más alto, por encima de lo que estamos viviendo, por encima del dolor, por encima de la pérdida, por encima de la circunstancia, por encima de la enfermedad y las secuelas de esta enfermedad, de este virus. Te damos gracias porque tú eres bueno, eres justo, eres poderoso, Señor, y a ti damos toda la gloria, toda la honra, nos ponemos en tus manos. Bendice a tu pueblo, ayuda a aquel que tiene alguna necesidad en especial. Te damos gracias porque aun cuando no la digas, Señor, tú conoces el corazón y la necesidad de cada uno. Ayúdanos pues a vivir delante de ti de rodillas para poder permanecer de pie ante esta situación, ante la vida que nos prestas, ante las circunstancias en las que estamos viviendo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por este tiempo. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado o nos hemos sentido que ya no podemos con la carga que Dios ha puesto en nuestras espaldas? La escritura en el libro de San Mateo, capítulo 11, en el Evangelio, nos habla de un versículo que conocemos y precisamente retomando el inicio, de las ocasiones que nosotros nos acercamos inclusive en oración una y otra vez buscando a Dios, y a veces en esa oración somos ignorantes y nos acercamos y le decimos a Dios que ya no podemos dar un paso más en el camino. Nos quejamos, sentimos lástima por nosotros mismos, y a veces no es para menos, humanamente hablando. Es correcto la sensación, el sentimiento que tenemos o sentimos, porque somos carne. Sin embargo, gracias a Dios por su palabra, porque ella viene y nos enseña, y aun cuando en nuestra ignorancia nos acercamos de esa manera a quejarnos, a lamentarnos, Dios tiene solución para nuestras vidas, porque hermanos, no tenemos un Dios derrotado. Jesucristo vino, estuvo entre nosotros, el Padre lo envió, vivió y llegó hasta la cruz del Calvario, no se quedó ahí, bajó al infierno y luego entonces subió y resucitó y está con el Padre, dice la Escritura, intercediendo por usted y por mí. Entonces tenemos un Dios victorioso. Sin embargo, más de una ocasión, por lo que estamos pasando o por épocas ya tan largas del dolor, de la angustia, de la soledad, de la circunstancia, y aun cuando nos hemos mantenido, orando, en este tiempo de oración caemos en un error, porque empezamos a lamentarnos. Y vuelvo a repetir, no estamos exentos y no es de que no nos suceda, porque somos carne, somos humanos. Pero gracias a Dios por su palabra, porque tiene la enseñanza y vuelve otra vez a animar y a encender nuestros corazones para que no nos desanimemos al seguir orando, al seguir esperando, al seguir clamando, al seguir buscando el rostro de Dios en oración. Y lejos entonces de sentir lástima, enojo, queja por la situación de que ya no podemos, sentimos que es demasiado, entonces la palabra del Señor viene y nos vuelve a recordar. En el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, la Escritura dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren esta porción, el versículo 30 que acabo de leer, hablando del yugo. Nosotros sabemos que la gente en la antigüedad ya no se usa, quizá en algunos lugares muy remotos, pero se usaba el yugo, la yunta de bueyes, donde se les ponía precisamente este yugo en el cuello para poder arar la tierra. Entonces, esta porción del versículo 30 nos está diciendo: mi yugo es fácil. El Señor Jesucristo, en otras palabras, de forma espiritual, nos dice que Él es ese buey espiritual, por decirlo así, como el buey que ara junto a otro buey. Y lo que Él quiere es que nosotros nos pongamos junto a Él y podamos llevar
y Él va a llevar la carga con nosotros, porque este versículo está diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hiciéramos esto, hermano, creo que entenderíamos que quien está al lado nuestro, arando, caminando, sembrando, abriendo brecha en este tiempo de pandemia, en estos tiempos de pruebas, de dificultades, no es que estés tú solo, sino vamos a hablar de alguna manera alegórica, el buey, el animal que sirve para arar, sería ese Jesús que está al lado de nosotros, junto a ti, junto a mí. Él está haciendo pareja, por decirlo así, para que pueda llevar la carga y podamos seguir viviendo y caminando en estos tiempos donde necesitamos precisamente experimentar la, la bendición en los tiempos de dificultad, la fuerza, la compañía en los tiempos de soledad, donde nosotros muchas veces nos vemos vulnerables ante tantas situaciones, circunstancias que han estado golpeándonos en esta pandemia. Eso es emocionante, saber que no estás tú, Él está ahí, porque este versículo lo dice, mi yugo es fácil. En otras palabras, ahí está Jesús contigo cargando ese yugo, no estamos solos. Eso debiera de ser motivo de gratitud, porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias a Dios por Jesucristo, porque no estamos solos. Al llevar la carga, Jesús está con nosotros y por eso puede aligerarla, por eso puede ser fácil de llevar. Regreso al versículo 28, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Luego el versículo 29 también corrobora lo que leí del versículo 30, llevad mi yugo, porque entonces está hablando de que Él está con nosotros aquí cargando y luego Jesús al lado de nosotros también con ese yugo, soportando la carga. ¿Y dónde se lleva la carga generalmente? Si no es en la espalda, ¿cierto? Es ahí donde muchas veces nos cansamos de cargar algo literalmente, inclusive, no sé, así ya sea que usted vaya al centro comercial o haga una labor de un trabajo de carga pesada o vaya inclusive al mercado y cargue las bolsas del mercado, pues lo hacemos con la fuerza de la espalda. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera darnos cuenta que es ahí donde Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestra mirada. Y cuando venimos en oración y decimos, Dios, es que yo ya no soporto, es que yo ya no puedo dar, es que me he pasado tanto tiempo orando por lo mismo y no veo la luz del túnel, no encuentro la salida, no encuentro la solución. Hermanos, es hora de que nosotros veamos quién está al lado de nosotros llevando la carga, soportando el peso de esa situación, de ese problema, de esa prueba, de esa circunstancia. Y es tiempo de que volvamos a recordar que ciertamente en la espalda física nosotros cargamos literalmente las cosas, pero hay unas espaldas en el ámbito espiritual y es la espalda del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros necesitamos voltear a ver esa fuerza que Él tiene en su espalda. Si el acompañamiento como el que ara para poder abrir y caminar en la brecha, y es pesado cuando se hace, solamente el que ha visto cómo los animales de yugo aran y son entrenados, nos podemos dar cuenta que no es fácil. Sin embargo, Él está ahí como ese arado o esos animales de yunta para arar, para acompañar. Él está con nosotros espiritualmente hablando, acompañándonos en nuestras cargas y luego entonces hablando de la carga, hablando del lugar donde se lleva la carga, es la espalda. Y es tiempo entonces de recordar que el Señor Jesús ha llevado nuestras cargas. Ahí mismo en la escritura vamos a ver dos citas en el libro de Mateo. Estamos en este evangelio, vamos a ir solamente al capítulo 27 y recordemos cómo son las espaldas del Señor Jesucristo, para que podamos ir cada vez en oración cuando usted y yo tenemos lástima de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, podamos ir al Señor y decirle, tú vas conmigo acompañándome, llevando esta carga, pero también necesito ver otra vez y recordar tus espaldas, que es donde se lleva la carga física, por decirlo así. El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregaron para ser crucificado. Recordemos entonces que Él fue azotado, Él fue herido en sus espaldas y nosotros leemos el libro de Isaías 53, versículo 5.
Es uno de los libros proféticos que habla acerca de los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido, él fue lastimado, él fue golpeado, él fue azotado. Su espalda fue latigueada, fue herida, y dice los autores que hablan del tema, que realmente podían verse los pulmones del Señor Jesucristo cuando fue azotado. Hermanos, para que hubiera una provisión de la sangre de Él y hacernos ver que Él ligera su carga, que Él ha llevado nuestra carga, que si es tiempo a veces de sentirnos como nos hemos sentido, que pareciera que no hubiera respuesta, pareciera que ya no podemos dar un paso más y que viene la queja, vienen los cuestionamientos a Dios. Sin embargo, es tiempo también de regresar a la cruz del Calvario, inclinar de alguna manera literal nuestra espalda para poder decirle, Señor, yo tengo una cruz muy pequeña comparada con la cruz que tú llevaste allá en los días en los cuales tú moriste por mí, porque esta porción está diciendo que fue lastimado, que fue azotado. Luego en el libro de Juan lo corrobora, todos los evangelios lo mencionan. Solo escogí estas dos citas, en este caso el libro de Juan, capítulo 19. Nos habla también de cómo él fue lastimado, él fue herido y había sido dicho de él proféticamente en Isaías 53. Entonces, San Juan capítulo 19, voy a leer solo algunos versículos, comenzando en el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza. Nosotros hemos escuchado que esa corona de espinas era un casco literalmente, y cuando le pegaron con una caña en su cabeza, se hincaron o se hendieron más las espinas y salió toda la provisión de la sangre que tú y yo necesitamos para nuestros pensamientos. Bueno, pero antes dice que fue ¿qué? Azotado, fue lastimado, fue herido en su espalda. Y él cuando cargó la cruz también llevó el peso, hermanos. Y eso es así, la cruz de Jesús fue más pesada comparada con nuestra cruz frágil y pequeñita. Entonces podemos decir que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque no somos fortalecidos por la propia fuerza, sino somos fortalecidos por la fuerza de la herida que él llevó, los azotes que él llevó en su espalda. Entonces, cuando nosotros nos hemos sentido sin fuerza, sin ganas de dar un paso más debido a las pruebas que estamos pasando, hermanos, es tiempo de ir al Calvario y voltear a ver la espalda de Jesús y darle gracias, alabarlo, bendecirlo. Y entonces nuestros problemas o nuestras circunstancias tomarán un lugar secundario, el inmediato después de que tú y yo nos vayamos a la cruz a orar y postrarnos. Entonces lo que seguirá sería gratitud, alabanza, reconocimiento. ¿Quién no podría dar gracias cuando Jesús fue lastimado, fue herido? Terminó esta porción de San Juan capítulo 19, versículo 2. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre la cabeza, y le vestieron de una ropa de grana y decían: Salve, Rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles: He aquí os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera llevándolo corona de espinas, la ropa de grana, y díceles Pilato: He aquí el hombre. Bueno, él. Todos los príncipes de los sacerdotes y los servidores dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Dícele Pilato: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Entonces Jesús fue azotado, fue lastimado, fue herido. Y la intención es que cuando nosotros nos hemos sentido que nuestras cargas son muy grandes, hermanos, y que ya no podemos, volvamos a ir al Calvario y digámosle: Señor, dame esa visión de tu espalda para que yo pueda tener gratitud. Y entonces poder decir que no es en mis fuerzas, sino es en las fuerzas de las espaldas del Hijo de Dios, que cargó una cruz pesada, que llevó azotes y que brotó de ahí la sangre suficiente, la vida que tú y yo necesitamos en los tiempos cuando decimos: ya no puedo dar un paso más. Ahora entiendo con más claridad lo que la hermana Esparza me recomendó en estos tiempos de dolor y de duelo. Decía: sé agradecida, que no falte la gratitud. Y no es fácil,
porque uno siente que no hay respuesta en ese instante por el dolor tan grande que sentimos ante la prueba, ante la circunstancia, ante el duelo. Pero hermanos, tenemos el aliento que Dios nos presta y aunque nos cueste trabajo, empecemos a dar gracias. Y entonces podemos ir a la cruz del Calvario y ver las heridas del crucificado, ver sus espaldas, que ahí cargó todo, ahí llevó la cruz, ahí cargó el pecado de la humanidad, dice Isaías. Entonces, hermanos, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, la enseñanza está de esta manera. Nosotros venimos aquí de rodillas delante de Dios en oración. Nosotros venimos a orar, nos inclinamos porque es al mismo tiempo donde nosotros vamos precisamente a, a llevar nuestras cargas al Señor. Es ahí donde vamos a poner nuestra espalda, por decirlo así, espiritualmente hablando, y vamos a buscar el rostro del Señor y vamos a decirle, Señor, yo no puedo. Entonces inclinamos nuestro ser delante de la carga que yo traigo literalmente por la situación, por el problema, por la circunstancia. A mí me agota. Entonces es traerla en oración y doblarla delante del Señor porque mi espalda física no soporta una carga grande en ese momento en el ámbito espiritual, ni siquiera nuestra espalda física. No sé si le ha sucedido, pero hay ocasiones que aún las cargas que estamos llevando, no importa cuál sea, se nos vuelven tan pesadas que literalmente pareciera que nuestra espalda, esta que tenemos en este cuerpo físico, también siente lo pesado y la carga fuerte y el dolor. Son experiencias que cuando hemos vivido es cuando podemos decir, ya no puedo dar un paso más, como quisiera que hubiera algún humano igual que yo que me ayudara a llevarla. Hermanos, nadie las puede llevar, porque solo Dios nos deja pasar por ahí para volver a la cruz y decirle, Señor, yo traigo literalmente mi espalda, me inclino ante ti y lo único que puedo hacer al inclinarme, voy a poner aquí, inclinar, porque es la posición que debemos tener en reconocimiento. No es de mi fuerza, en la fuerza de mi espalda, ni siquiera en esta espalda física, que yo voy a poder soportar llevar esto que estoy pasando o estoy viviendo, sino vengo a demostrarte, Señor, que necesito que sea tu espalda la que cargue y volver a la cruz y voltear a ver sus heridas y entonces ser agradecidos, tener gratitud por su espalda, por la espalda del Señor Jesucristo. Se dice fácil, pero hermanos, si nosotros retomáramos el tiempo de la vía dolorosa y pudiéramos ir a la Escritura, es como cuando nosotros dejamos de ser agradecidos y vamos a ver a un hospital y visitamos un hospital y nos damos cuenta que hay gente que está en una condición más difícil y muy deplorable comparada con la nuestra. Entonces es cuando nosotros podemos decir gracias Dios por los pies que tengo, gracias Dios por las manos, gracias Dios por la salud, aun cuando ha sido minada, podemos decir gracias. ¿Se da cuenta? Es lo mismo ir al Calvario con la carga que tú sientes, dejarla ahí, porque cuando tú la dejas, te inclinas y le dices, Dios, déjame ver tu espalda, y entonces puedes decir, gracias, gracias porque no estoy solo, gracias porque tú llevaste la carga de mi pecado, la carga más grande, y no solamente la carga de esta creación, sino la carga de las creaciones pasadas, el mal, el pecado de las creaciones anteriores. Entonces podemos empezar a tener un corazón agradecido, podemos empezar a decir gracias porque sé que me está doliendo, pero creo que tú ya llevaste esta carga, tú eres el único que puede sobrellevarme en esta situación. Y bueno, cuando nosotros somos agradecidos, el problema o la necesidad queda por encima. El problema, la carga por la cual estábamos sintiendo no poder ya dar ni un paso más,
no poder avanzar ni siquiera 1 milímetro, se vuelve algo que está por arriba de, en otras palabras, se la encargamos a Dios, se la dejamos a Él. El problema, la situación económica, la situación de dolor, el por lo que estás orando y sientes carga, porque realmente venimos a la oración con carga, ¿cierto? Venimos sí a agradecer a Dios, pero por otro lado venimos y le decimos, Señor, estoy orando por esta situación y por esta necesidad. Bueno, aprendamos y recordemos, las espaldas del Señor son fuertes. Jesús las cargó todo lo que tenía que cargar. Ahora solamente nosotros tenemos que decirle gracias, darle alabanza, gratitud, y entonces podemos ver que el Señor va a llevar nuestras cargas. Quizá no van a desaparecer, pero sentiremos gozo y gratitud de saber que aunque siguen ahí las cargas, nosotros ya no las estamos cargando. Solamente nos toca bendecir, alabar, agradecer porque hemos visto la espalda del Salvador ensangrentada, respirando sus pulmones para darnos vida a ti y a mí. Ahora es un tiempo, hermanos, donde la carga que el Señor llevó, les decía, son de las creaciones pasadas. Estamos viviendo tiempos difíciles y cada día la experiencia de darnos cuenta que necesitamos liberar batallas en este tiempo, no son en el tiempo de la teoría. Hemos aprendido que hemos sido instruidos y ha venido la enseñanza en forma de teoría, ¿cierto? Pero también hay el otro lado de la balanza y es la experiencia. Y realmente en la lucha que estamos librando en estos últimos tiempos, no es en el lado de la teoría, porque todos podemos ser muy sabiondos. Sí, dale gracias a Dios, sí, deja que Dios lleve tu carga, se los acabo de decir, pero estamos siendo llevados al otro lado de la balanza. Y en el otro lado de la balanza, hermanos, pues ya es la experiencia. Hemos sido enseñados que tenemos enemigos, y a eso me estoy refiriendo, porque cuando nosotros estamos llevando nuestras cargas al Señor, inmediatamente vienen todos estos enemigos a atacarnos con pensamientos, con sentimientos, y quieren desanimarnos. Hermanos, esto no es nuevo. En la teoría hemos aprendido, la hermana nos enseña a través de la Escritura, que en las creaciones pasadas hubo enemigos de Dios y son nuestros enemigos también, porque ellos no quieren que de ninguna manera regresemos al lugar, al hueco de la roca, que es Cristo, un lugar que ya dejamos y tenemos que volver a retomar. Y el diablo está tratando de evitar que usted y yo regresemos. Y hemos recibido en teoría acerca, quizá poco, mucho, pero de estos enemigos, como el que pecó en la primera creación, que la Escritura lo describe como padre maldad, ¿cierto? Hemos quizá escuchado, hemos recibido un poco de teoría, pero también hemos sabido que los espíritus de la creación segunda eran espíritus de madre maldad. Entonces, no es poca la lucha que estamos librando. Y lo hemos oído poco o mucho, les vuelvo a decir. Solo consideremos que al hablar de un padre o de una madre en el ámbito de la maldad no es algo pequeño. Luego también hemos oído acerca de Abadón. La Escritura dice que Abadón era uno de los ángeles más malvados, que Dios lo ató o lo encadenó. Y cierto, sus espíritus están entre nosotros solamente, pero no es él literalmente, él está encadenado. Imagínense si él estuviera en su estatura de maldad, Dios santo, Dios lo encadenó. Y luego de Lucifer, en esta creación presente, nosotros, todos estos influenciados por Leviatán, ¿cierto? Él fue el que los influenció. Bueno, mucho que decir, pero al saber que tenemos todo este séquito que nos interrumpe y nos hace miserables el camino, lo hemos oído en teoría y nos han enseñado, pero ahorita, hermanos, en estos tiempos donde la trompeta ya no tarda en sonar, esto se ha vuelto una experiencia.
Es por eso que en los tiempos donde nosotros decimos ya no puedo ni un paso más, bueno, porque toda esta maldad, estos espíritus de otras creaciones que están entre nosotros, desanimándonos, tratando de evitar que usted y yo seamos victoriosos, aún en los tiempos de oración, porque les decía, vamos a la oración y empezamos una letanía, ya no puedo, ha sido demasiado, a mí me pasó. Y honestamente agradezco mucho a Dios porque este tips o esta porción que la hermana Esparza me compartió, pues me ha salvado la vida. Y ahora entiendo perfectamente porque la gratitud hace que entonces mi carga sea llevada por el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque mi trabajo es de inclinar mi espalda, humanamente hablando, para espiritualmente decirle a Dios, yo no puedo cargar. Ciertamente es demasiado, pero vengo a ti y quiero darte gracias porque tú tienes unas espaldas fuertes. Ahí cargaste el pecado y la maldad de todas las creaciones pasadas. Entonces, hermanos, ya no se vuelve una teoría solamente en estos días. Ahora se ha vuelto una experiencia. Obviamente, en el lado de la experiencia son cosas extrañas para nosotros porque antes no las vivíamos. Usted no me dejará mentir y yo puedo testificarle. Jamás me imaginé que iba a vivir esta experiencia de la viudez o de lo que nos sucedió y de otras cosas que han pasado, ¿verdad? Pero pues esta es algo de lo más difícil en mi vida espiritual y en mi vida que Dios me permite vivir. Hermanos, usted también ha tenido las suyas y nos sentimos extraños a pesar de la teoría que hemos recibido de que tenemos estos enemigos que están en oposición para que usted y yo alcancemos la meta. Hermanos, estamos extraños en ese punto, nos sentimos extranjeros en esa área, pero porque ahora viene la experiencia. Y esto cuando lo entendemos, nosotros podemos avanzar en el ámbito espiritual, ir nuevamente a la cruz y ver las espaldas de Jesús y agradecer tanto porque Él está cargando y ha cargado todas las situaciones, todos los problemas. Miren, la escritura dice en la carta a los Corintios, voy a leer el pasaje del versículo, Corintios capítulo 10, versículo 13. La escritura dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar o cargar. Antes dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis aguantar. Dios es bueno y aun cuando nos hemos sentido que ya no podemos, eso o esto que nos ha pasado, hermano, o que te está sucediendo, déjame decirte, es una prueba, es una situación, una circunstancia en la cual Dios está de por medio. Y lo que quiere es que volteemos a ver que no estamos solos. Él va acompañándonos porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y porque Él está ahí, hermanos, para dejarnos ver sus espaldas y decir, ciertamente tú no puedes. Pero yo sí puedo, porque hermanos, estos enemigos en el lado de la teoría, ahora cuando estamos en el lado de la experiencia, son fuertes, pero la escritura acaba de decir que Dios no nos puede poner algo que no podamos cargar o llevar. Y aun cuando lo hiciera, dice, Él nos va a dar la salida para que podamos resistir, para que podamos soportar. ¿Y cuál es esa salida? Si no son las espaldas de Jesucristo, donde cargó todo por nosotros y ha cargado esa situación, ese dolor, esa circunstancia, eso que tú estás llevando en oración y que quizá te ha hecho sentir que ya no puedes dar un paso más en el caminar con el Señor. Así que demos gracias a Dios por sus espaldas, demos gracias a Dios por cargar por nosotros toda la maldad, todo el ataque que está viniendo sobre nosotros y que nos quiere desanimar en estos tiempos donde más animados debemos estar. Debemos estar buscando a Dios con más intensidad, creyendo que esta experiencia en el lado de la balanza es necesaria y ha sido necesaria para que tú y yo podamos ver una nueva puerta, porque esas son las experiencias en Dios, las pruebas, las circunstancias, son nuevos ámbitos, nuevos niveles, puertas que se abren para que tú y yo podamos ir y subir y atravesar por ellas, que si no hubiéramos pasado por esta circunstancia, por ese dolor, por ese problema, no hubiéramos avanzado lo que estamos avanzando. Así que yo te animo a que inclines tu espalda
en oración y le puedas decir: Dios, no voy a ver mi fuerza en mi carga de mi espalda porque yo no puedo, pero voy a ver tus espaldas, voy a darte gracias y voy a dejar que el problema, la situación, la tentación, la prueba, Señor, la lleves tú. Solamente enséñame a ser agradecida por tus espaldas. Gracias a Dios por las espaldas de Jesucristo. Somos fortalecidos entonces al inclinarnos cuando nosotros vamos al Calvario y vemos la espalda, lacerada de Jesucristo, a tal grado que se le pueden ver sus pulmones. Entonces nosotros tendremos otra perspectiva del problema, del dolor, de la pérdida, de la situación que estamos pasando. Entonces ya no estaremos ensimismados en la carga, porque estaremos teniendo otra perspectiva. Y ya esto se volverá una mentira cuando llegamos en oración y decimos: ya no puedo con esta carga. Será una mentira porque habremos visto, tendremos el entendimiento de nueva perspectiva en medio de lo que estamos viviendo. Y por un lado, ciertamente somos carne, nos sentimos, pero tenemos que llegar a ese punto, hermanos, en la oración. Ir al Calvario y dejar nuestras cargas y ser agradecidos por la espalda de Jesucristo, y entonces nuestra visión se va a ampliar y tendremos el honor, el privilegio de caminar, inclusive, hermanos, con una carga que quizá nos haga caer en el camino, si es lo que a Dios le permite o quiere que suceda en nuestras vidas, que yo creo que no es el propósito, pero estaremos con un privilegio grande de llevar una carga grande en nuestras espaldas, porque sabremos que no somos nosotros los que llevamos la carga, sino son las espaldas de Jesucristo. Gracias a Dios aprenderemos entonces y tendremos ese privilegio. Contará como un privilegio y como un honor llevar a la cruz del Calvario nuestras cargas y entonces agradecer por las espaldas de Jesucristo. Eso será una siembra aquí, porque, hermanos, un día nos vamos a ir y todo esto se va a quedar. Y el día de la cosecha será en la eternidad, donde nosotros podemos darnos cuenta que estemos en la nueva ciudad con nuestro Salvador y habremos de decir: valió la pena estar ahí con las cargas que Dios puso en mi espalda para que yo pudiera ir a la cruz del Calvario, visitar ese lugar y entonces dar gracias por las espaldas de Jesucristo. Qué hermoso será, suena muy bonito, y creo que cuando lo vivimos es donde Dios nos está realmente dejando ver cuánto de nosotros somos capaces de ir al Calvario y decirle: gracias porque tú llevaste todas mis cargas. Ahora ya no solo en teoría, sino ahora ya en experiencia. No nos vamos a preocupar entonces por nuestra espalda física, inclusive, que no puede soportar las circunstancias que aún nos causan incomodidad, porque sabemos que todas las cosas que nos lastiman y tienen que ver con nosotros, vienen inclusive a repercutir en nuestra salud. Por eso hablamos de: ya no nos vamos a preocupar ni siquiera por nuestra espalda física, porque vamos a ir en oración y vamos a decirle a Jesús cuánto apreciamos su espalda. Gracias a Dios. Y luego entonces, por último, la Escritura dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces vamos a ser agradecidos porque Él lleva nuestra carga y vamos a echar toda nuestra solicitud, toda nuestra carga en Él, siendo agradecidos. Y decíamos, cuando nosotros estamos ahí, la perspectiva de las cosas cambian. Dice Efesios 1:18, alumbrando, alumbrar es el tiempo presente, constante. En este tiempo siempre los ojos de vuestro entendimiento, aquello, hermano, que cambia la perspectiva cuando somos agradecidos por las espaldas de Jesucristo. Dice esta porción: para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento o de su vocación. ¿Cuál es el llamamiento? El llamamiento a ser la esposa del Cordero, el llamamiento a estar con Jesús en la nueva ciudad y ser de esos 144,000 en el ámbito espiritual. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Oyó, hermano? Entonces hay un motivo. Vale la pena dejar y apreciar las espaldas del crucificado y dejar que Él lleve, y dejando todas nuestras solicitudes, todas nuestras cargas. Es normal que sintamos que a veces ya no podemos, pero lo que no es normal es quedarnos ahí
sin doblar nuestra espalda literalmente en oración y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Quiero que tú tomes mis cargas, todas, todas, no solamente unas, todas. Y entonces habrá descanso en nuestra espalda física inclusive. Gracias a Dios, y ahí ser agradecidos por la espalda de Jesucristo. Esto no es un cuento, ni es algo que no exista. Jesús murió y fue lacerado en su espalda, y ese era el propósito. La provisión está ahí, y que el Señor nos ayude, porque lidiamos con todos estos espíritus que ya no son una teoría, se han convertido en una experiencia. Y eso quiere decir que necesitamos regresar siempre al Calvario y ver la espalda de Jesús. Demos gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, te bendecimos, te agradecemos por tus espaldas. Señor, si es verdad que hay ocasiones que te hemos dicho que ya no podemos dar un paso más por el dolor, por la situación, la prueba en la cual estamos pasando. Padre, ahora es tiempo de experimentar, no solo de saber que tenemos enemigos y que hay cosas que no nos quieren dar el permiso de ver tu espalda, Señor, y ser agradecidos, sino más bien quieren venir y poner queja en nuestra boca, poner lamento, Señor. Pero estamos aquí para decirte, ayúdanos en nuestros tiempos de oración y darte gracias porque podemos sentir que estás con nosotros en esa yunta, Señor, al lado. Tú eres ese ser espiritual que nos acompaña en nuestras cargas, Señor, y demostrarnos que no estamos solos, aun cuando nos hemos sentido. Permítenos ver tu espalda, permítenos amar, enamorarnos de tu espalda, del amor que podamos sentir, la gratitud por tener un Dios que dio a su Hijo Jesucristo, el cual fue llevado a la cruz del Calvario. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu espalda. Señor, ayúdanos a inclinarnos en oración con esta espalda física que nos prestas, Padre, pero también de esa manera inclinarnos delante de ti para agradecer tu espalda, Señor, para agradecer la provisión que hay en ese lugar donde tú cargaste la cruz, donde tú llevaste los azotes por nosotros, y no solo de esta creación, sino de las creaciones pasadas. Ayúdanos a vivir agradecidos. Líbranos, Señor, de perder la meta, el llamamiento, la vocación con la cual nos has llamado y nos has traído. La herencia que es tuya no es de nadie más y tú nos las has regalado a nosotros, ser tu esposa. Gracias, Señor, entonces, por tu espalda, porque las cargas, Señor, entonces toman otra perspectiva delante de ti en oración. Abre nuestros ojos del entendimiento para ver. Por causa de Jesús te damos gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. Tú sabes y conoces por dónde cada uno de nosotros estamos pasando y qué cargas tenemos, Señor. Líbranos de quejarnos, líbranos, Señor. En nuestra humanidad ciertamente podemos experimentarlo, pero Señor, en la humanidad tuya fuiste azotado y fuiste herido y nos diste la provisión de tus espaldas. Ayúdanos entonces a dar gracias. Bendice a cada uno de tus hijos que está pasando por situaciones y procesos largos quizá de pruebas. Señor, fortalécenos a través de tu espalda crucificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Oremos. Y bueno, si Dios nos permite, estaremos el día domingo. Por favor, conéctese, y aquellos que van a venir en tiempo presencial, no se olvide de avisar. Vamos a orar y a despedirnos. Oramos por sus ofrendas que usted recoge o trae a la casa de Dios, y aquellos que no han podido venir, les invitamos a que asistan y también estén con nosotros en los tiempos presenciales de iglesia. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga.